Iglesia, vivimos en una cultura en donde lo único que importa es el ahora. Nos hemos vuelto una sociedad supremamente de momentos, de instantes, de vivir el momento. El mensaje es disfruta ahora el momento. Vive sin pensar en el mañana. Lo que tienes el hoy, disfrútalo. Haz lo que te haga feliz. Muchos viven en la actualidad de esa manera, como si esta vida es lo único que existiera y como si la muerte fuera el final absoluto. Hay muchas personas que consideran que uno muere y ahí se acaba todo. Ya no hay, de ahí para allá no hay nada. Algunos incluso dicen es que de allá para acá no ha vuelto nadie para decir que hay. Entonces, como no hay nadie que haya vuelto, entonces no hay nada. Y cualquier idea sobre la eternidad que pudieran tener las personas o con respecto al juicio o a la resurrección, siempre va a ser vista como incómoda, como anticuada o como simplemente absurda. En Marcos capítulo 12, como lo acabamos de leer, encontramos un grupo de personas que vivían de la misma manera, vivían de esa forma. Y ese grupo se llamaban los saduceos. Ellos eran religiosos, eran poderosos, ellos eran influyentes, pero profundamente incrédulos. No creían en la vida después de la muerte, no creían en los ángeles, no creían en el alma. Para ellos el presente es todo lo que existe, por tanto el poder, la riqueza y la influencia es lo único válido, lo único que importa. Y en este pasaje ellos se acercan a Jesús no para aprender, sino para burlarse acerca de esa enseñanza que Jesús mismo también había transmitido y era la de la resurrección. Como sabemos, mis amados hermanos, dentro del pasaje de Marcos, dentro del contexto de Marcos, nos encontramos en la semana de la pasión y este es un encuentro que Jesús tiene con diversos líderes religiosos en el templo, en una serie de enfrentamientos con ellos en ese lugar, en el templo. Desde Marcos capítulo 11, el versículo 27, y finalizará en el versículo 37, esta serie de enfrentamientos con los líderes religiosos. Todos están discutiendo acerca de la autoridad de Jesús. Esa fue la primera cuestión que le plantearon a Jesús: ¿de dónde viene tu autoridad? Y de aquí viene una serie de preguntas para tratar de desvirtuarlo. Todos estos cuestionamientos planteados primero por los fariseos y luego los herodianos y ahora por los saduceos. Y todas son preguntas diferentes, pero la intención es la misma: desacreditar a Jesús. Sin embargo, lo que hemos visto hasta acá es que Jesús siempre responde con una sabiduría infinita que no solamente silencia a los críticos, sino que nos revela verdades profundas para nosotros hoy. De ahí la importancia de los pasajes que hemos estado considerando. Esto nos transmite profundas verdades a nosotros hoy. Es por eso que mi objetivo en esta mañana es comprender por qué la resurrección es esencial para nuestra fe. ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra fe? La resurrección nos da esperanza y nos muestra una manera de vivir, rechazando esa visión terrenal que les hablaba al principio y esa visión limitada de quienes no creen en la vida eterna. En esta ocasión, Jesús no solamente defiende la verdad de la resurrección, sino que también nos muestra por qué es importante creer en ella. Porque es importante comprenderla y vivir a la luz de lo que significa la resurrección. Es por eso que este sermón lleva por título algo similar a lo que nosotros encontramos en el versículo 27. Dios de vivos, la verdad sobre la resurrección y la vida eterna. Dios de vivos, la verdad sobre la resurrección y la vida eterna. Y por eso nos vamos a preguntar esta pregunta, nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué es tan importante la resurrección? Y hay 4 razones que yo encuentro en este pasaje de por qué es tan importante la resurrección. Y la primera de ellas la encontramos nosotros en el versículo 18 y es mi primer punto: porque la resurrección confronta la visión terrenal de los que solo viven para el presente. La resurrección confronta la visión terrenal de los que solo viven para el presente. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. Para poder entender el pasaje, nosotros necesitamos comprender quiénes son este grupo de religiosos, los saduceos. Los saduceos eran uno de esos grupos religiosos en Israel en la época de Jesús, que además eran un partido político. Ellos, dentro de la religión judía y dentro del judaísmo, eran los principales opositores a los fariseos. Yo creo que podríamos ubicarlos dentro del espectro de lo que nosotros hemos visto también anteriormente: los fariseos, los herodianos y los saduceos. Los saduceos están más hacia la derecha, diría yo. Están más a la derecha. Era un grupo relativamente pequeño,
en cantidad de personas, pero con gran influencia religiosa que incluían a muchos de los dirigentes aristócratas, o sea, adinerados de Israel, y que también estaba conformado por los sumos sacerdotes o por el principal sacerdote, por el sumo sacerdote en Israel. Eso lo encontramos nosotros en Marcos 11:27. Y la mayor parte del Sanedrín estaba conformada precisamente por los saduceos. Ahora podrán imaginar, el Sanedrín eran 70 ancianos en Israel. La mayoría de ellos eran saduceos. Se tienen en cantidad, en comparación a los fariseos, que fuera del Sanedrín eran muchísimo más. Los saduceos estaban en los puestos de importancia en Israel en ese momento. Y tenían además el control del templo. Ellos eran los encargados de decir quién podía vender y quién no podía vender en el templo. ¿Quién podía cambiar dinero? ¿Quién no podía cambiar? ¿Recuerdan lo que había pasado en semanas anteriores cuando Jesús sacó a los cambistas? Ellos eran los dueños de esos puestos y ellos eran los que delegaban a esas personas para que pudieran comerciar en el templo. Ellos apoyaban a Roma porque eso mantenía su posición dentro del pueblo, asegurando además su bienestar económico. Pero entre sus creencias, este grupo no creía, como lo hemos visto, en la resurrección. Vivían para el presente, para el hoy. Entonces pensaban solamente en cuestión de riquezas, de bienestar, de lujo, de poder, de las comodidades que el dinero podía comprarles. Las mejores ropas, las mejores cosas siempre eran las que ellos podían tener. Así que para tener ese tipo de cosas, si tenían que apoyar a Roma, al imperio, muy seguramente lo harían sin duda. Y esto obviamente causaba que las personas en Israel los consideraran como traidores a la nación. Tienen el poder, tienen la influencia, pero no tienen el aprecio del pueblo, porque están pensando en su bienestar económico, están pensando en ellos mismos. Ahora, seguramente cuando Jesús sacó a los cambistas y a los vendedores del templo, ellos vieron afectados sus intereses. Entonces Jesús se vuelve un enemigo. Y unen fuerzas con los herodianos y con los fariseos para tratar de desacreditar a Jesús porque eso está afectando su posición, su bienestar económico. Y no solamente eso, sino que cualquier interpretación de los romanos con respecto a lo que está pasando en el templo, que supuestamente ellos están controlando, podría acarrear para ellos mismos problemas con Roma, con el imperio. En cuanto a sus creencias, lo que nos dice Marcos es que ellos no creen en la resurrección, pero por Hechos capítulo 23, el versículo 8, creo que me acompaña allí, Hechos capítulo 23, encontramos que ellos no creían en otras cosas. Hechos capítulo 23, versículo 8. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, ellos no creen en nada sobrenatural. No creen en ningún ser espiritual. No creen en milagros. Contrario a lo que los fariseos creían, que ellos sí afirmaban estas cosas. No aceptaban además ninguna tradición oral y las indicaciones que daban los fariseos. Reconocían únicamente como autoridad bíblica el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. No reconocen ninguna otra autoridad. Cualquier otro libro tenía que estar sujeto a lo que dijera el Pentateuco. Esa es su fuente de autoridad. Todo lo interpretaban a la luz del Pentateuco. La interpretación del Pentateuco para ellos es además literal. Eran mucho más exigentes en cuanto a los rituales de purificación y de limpieza, eran más exigentes que los fariseos. Generalmente nosotros vemos a los fariseos como malos, pero estos eran todavía peores. Y todo el Antiguo Testamento entonces tenía que estar supeditado entonces al Pentateuco. Afirmaban que ninguna parte del Pentateuco se enseñaba acerca de la resurrección y por eso se oponían a esta enseñanza. Por eso vivían como si no hubiera futuro. Piénselo de esta manera. No hay resurrección, las personas mueren, todo se acaba. Ese es el pensamiento de un saduceo. No hay milagros, nada de esto va a cambiar. Entonces debemos vivir para nuestra comodidad, para el lujo. Por eso eran más bien moralistas, ritualistas y reprimían al pueblo con sus normas. Este grupo, como les digo, giraba en torno al templo. Cuando en el año 70 después de Cristo, Tito Vespasiano conquista Roma y destruye el templo, este grupo desaparece del mapa. Pero aquí lo vemos con una fuerte influencia dentro de este escenario. Ahora,
lo que nosotros encontramos acá es este grupo pensando en oponerse a Jesús y se acercan a Jesús buscando desacreditarlo, haciéndolo quedar en ridículo, demostrando que era un ignorante con una pregunta acerca de sus creencias. Ellos no van a afirmar nada de los fariseos, ellos van a cuestionarlo a partir de lo que ellos creen. Por eso están tratando de mostrar también su superioridad con respecto a los fariseos. Estos fariseos se equivocan en sus enseñanzas. Vamos a ver si nosotros podemos demostrar que Jesús también está equivocado. Como se dieron cuenta de que en la confrontación anterior, como lo vimos la semana pasada, los fariseos habían salido derrotados, ahora era su turno y esta era su oportunidad. Lo que de paso nos lleva a nuestro segundo punto y que responde la pregunta, ¿por qué es tan importante la resurrección? Y es importante porque los que niegan la resurrección terminan en preguntas absurdas sin esperanza. Los que niegan la resurrección terminan en preguntas absurdas sin esperanza. Miren lo que dice el versículo 19. Marcos, capítulo 12, versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y yo creo que esta pregunta está muy bien pensada. De la misma forma en que la pregunta de la semana pasada tenía la intención de destruir a Jesús por un lado o por otro, no saberla responder lo hubiera dejado en ridículo. Esta también es así. Se muestra no solamente la inteligencia, sino también la malicia de ellos. Y ellos se acercan llamándolo como maestro, maestro. Ellos lo llamaron maestro, aunque no lo reconocían como maestro. No reconocerían a nadie que no fuera maestro si no era de su grupo. Solamente para ellos los maestros son de su grupo, los saduceos. Pero yo creo que la atención de inmediato se puso en torno a ellos. Que lo llamaran maestro debió haber despertado la atención de todos porque ellos no reconocían a nadie como maestro. Así que también estaban poniendo una expectativa muy alta. Si Jesús era maestro, tendría que responder esta pregunta sin ninguna dificultad. Muy seguramente entre ellos, esa era una pregunta que se discutía constantemente. Si no podía hacerlo, si Jesús no podía responder, entonces quedaría en evidencia que Jesús no era un maestro, que era un fraude y quedaría desacreditado, demostrando que no era el Mesías. Además lo pondrían en ridículo. Cualquier respuesta que diera Jesús, si no era correcta, lo podría poner en ridículo. Esas son de esas preguntas que lo ponen a uno a patinar. De esas preguntas que están dispuestas efectivamente para uno corcharlo y que si uno contesta cualquier cosa, queda uno como un tonto. Esa es la intención de los fariseos. Y ellos toman un pasaje que de seguro habían discutido mucho entre ellos, Deuteronomio capítulo 25, el versículo 6 y el versículo 7, que nos habla acerca de la ley del levirato. Esa ley de que el cuñado tenía que casarse con la viuda de su hermano para dejar descendencia. Un hombre... y esta ley tenía una intención que era buena en sí misma, era preservar la heredad de un hombre dentro de la tribu, pero también darle sostenimiento a la viuda. En esa época una mujer viuda muy difícilmente podría volverse a casar y tendría que vivir de la mendicidad. Con esta ley también se estaban protegiendo a las mujeres. Y si un hombre moría sin descendencia, la ley del levirato indicaba que si tenía hermanos solteros, estos debían casarse con la viuda para que así el primer hijo varón fuera considerado hijo del difunto. Así funcionaba la ley. En la Escritura nosotros encontramos testimonios de esto. En Génesis capítulo 38 encontramos nosotros la historia de un hijo de Judá. ¿Recuerdan? Él se había casado con Tamar, pero murió. Onán tenía que casarse con su hermano para poder cumplir la ley, pero desobedeció y siendo malvado, Dios lo castigó y murió. Y también encontramos la historia de Boaz y de Ruth, ¿recuerdan ustedes? Boaz funciona como el pariente redentor de Ruth, haciendo lo que no podía hacer ningún otro, redimirla, cumpliendo la ley del levirato. Pero lo que están haciendo, y aquí la discusión no está en torno a la ley.
La discusión está en torno al asunto que vendría después, que es el de la resurrección. Los saduceos plantean una situación absurda, una situación hipotética. Ellos plantearon una situación que sería extrañísimo que se diera. Una mujer supuestamente había tenido 7 maridos en sucesión en su vida, todos hermanos y todos ellos habían muerto. Esa es como la situación de, o sea, la más extrema de todas las situaciones extremas que uno se puede imaginar. Si hay tal cosas como la resurrección, y ese es el cuestionamiento que ellos hacen, si existe la resurrección futura, ¿ella entonces va a pasar la eternidad con los 7 maridos? Parecería un argumento perfecto. Eso es como todas las situaciones hipotéticas. Cuando usted plantea una situación así, esa es la situación perfecta. O sea, y no hay escapatoria. Eso sería, entonces lo que ellos están planteando con su cuestionamiento era que era absurdo considerarlo de esta manera, porque en la resurrección entonces se permitiría entonces la poligamia, si ella va a estar con los 7 maridos. Ellos no creían que Jesús tuviera la respuesta. Esta pregunta de verdad está brillantemente planteada, pero lo que ellos no contaban es que este es el Hijo de Dios, Dios encarnado, que responde con toda sabiduría, que conoce perfectamente la ley, que entiende perfectamente el poder de Dios, lo que nos lleva entonces a nuestro tercer punto, y es ¿por qué es tan importante la resurrección? Porque solo la resurrección revela la verdad sobre Dios, la vida eterna y el destino humano. Versículo 24 al versículo 27. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Es interesante, mis amados hermanos. Mire, Jesús no se muestra confundido. Jesús no se sorprende, no se asusta ante la pregunta. Nuevamente, yo creo que si nos hicieran un tipo de pregunta como esta, ¿verdad? Nos corchan a nosotros. Esas preguntas nos dejan a nosotros sin palabras. Tenemos que mostrar nuestra ignorancia aquí. Pero en su respuesta, Jesús aclara y corrige a los saduceos. Lo que el versículo 24 nos muestra es dónde está su error. Dice, erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Dónde está su error? Ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ellos se creen conocedores de las escrituras como decían serlo, pero ignoraban realmente la palabra. Ignoraban el verdadero sentido y además el poder de Dios. Esto yo creo que les debió haber causado un cortocircuito. O sea que ellos conociendo las escrituras les dijeran esto, de verdad les debió haber chocado profundamente. Ellos pensaron que su pregunta demostraría que Jesús es un ignorante y se podrían burlar de él por lo capaces que eran ellos y además demostrar además su superioridad intelectual frente a los fariseos. Es que de verdad hay personas así. Esas personas que son supremamente espirituales, no sino intelectuales, que de verdad cree que tienen un conocimiento superior a todas las personas. Hay muchos de ellos que son tan arrogantes que plantean este tipo de preguntas con la intención de hacerlo quedar uno mal y burlarse. Pero Jesús no se asusta ante ellos. Jesús les demuestra su ignorancia y su falta de conocimiento. Ellos quedan al descubierto como necios, quedan mal parados delante del pueblo ante el que querían dejar en evidencia a Jesús. Así como dice como que se les volteó la expresión es la arepa, ¿no? Bueno, Jesús les dice que ellos son ignorantes, ignoran las escrituras y la palabra para ignorar, y aquí la palabra para ignorar es interesante porque es descarriarse, perderse. Así que ese es el problema de ellos. Su problema es que se habían descarriado de la palabra, de esa palabra que ellos decían conocer. Ese es su error. Se descarriaron. Perdieron el rumbo. Debido a esa ignorancia de las escrituras, los saduceos habían descarriado de la verdad, habían caído en el error. Su conocimiento era solamente conocimiento intelectual, pero no había un conocimiento en ellos que generara transformación.
Yo creo que precisamente el estar pensando solamente en el tiempo presente hizo que ellos perdieran de vista el verdadero sentido de la palabra del Señor y habían caído en el error. Así que Jesús por eso le responde, no erráis por esto. Ese es su error. Lo que implica además no solamente que son ignorantes, sino que también son rebeldes. Aquel que se descarría es un rebelde. Aquel que pierde el rumbo es un rebelde. No tenían ni la capacidad ni la disposición para entender las escrituras y esto los coloca entonces como falsos maestros. Eso es lo que Jesús les está denunciando. Ustedes ignoran las escrituras, ustedes erran en esto, se equivocan en esto. Su error consistía en que negaban que la resurrección estaba claramente enseñada en la palabra del Señor. Por eso Jesús les señalaría en unos instantes más adelante dónde estaba esto. Por eso también ignoran el poder de Dios. Ignoran el poder de Dios. Piensen en esto, mis amados hermanos. Y eso es lo que ellos no conocían, lo que se negaban a conocer. Si Dios con el poder de su palabra había puesto en marcha todo el universo de la nada, ¿no podría este mismo Dios devolver a la vida aquellos que habían muerto? Unos días antes, Jesús se paró ante la tumba de Lázaro, quien llevaba muerto 4 días. Y solamente dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Ese es el poder de Dios puesto en marcha. El Dios que creó el universo dice, vive, y aquello que está muerto, vive. Eso es lo que ellos se niegan a reconocer. Lo que quedan entonces en evidencia es la condición espiritual de estos hombres que son ciegos y necios. Solo un ciego y un necio se niega a reconocer las evidencias. Puedes tener toda la evidencia, pero si estás ciego espiritualmente, no la vas a aceptar. Eso es lo que les está pasando a estos hombres. Ellos plantean su pregunta sobre el supuesto de la resurrección. Jesús con su respuesta no solo afirma la resurrección, sino que explica elementos importantes de la vida futura. Ellos pretendieron demostrar que esa idea de la resurrección no era cierta, que era absurda con su planteamiento hipotético, pero Jesús les demuestra que esa doctrina está claramente expuesta en las Escrituras. Jesús mismo la defendió cuando él dijo que él va a resucitar. Lo que pone en evidencia la respuesta de Jesús es una realidad en cuanto a la eternidad que muchas veces no consideramos nosotros, mis hermanos, o que tendemos a pasar por alto en muchas ocasiones. El cielo y la tierra nuevos conllevarán una nueva vida. El cántico de lo que leíamos y cantábamos hace un momento, de reconocer la gloria y el poder y el honor por los siglos de los siglos a nuestro Señor, será en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Así que la resurrección no es solamente una restauración de la vida como la conocemos, es la entrada a una vida nueva y diferente. Es una transformación total. En su respuesta a los saduceos, Jesús está respondiendo no solo en cuanto al matrimonio. Esta situación hipotética que ellos habían planteado es respondida con claridad por Jesús. Cuando las personas resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Lucas da un poco más de detalles y me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo lo dice en Lucas 20, 34 al 36. El matrimonio es para las personas aquí en la tierra. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como los ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Yo creo que esto nuevamente les debió haber chocado profundamente en sus mentes. El propósito del matrimonio, mis amados hermanos, es un propósito que se cumple plenamente aquí en la tierra, entre nosotros. Y es igual a otras relaciones humanas cuando estemos en los cielos. Mari lo dijo muy bien en su dirección. La gran familia de Dios reunida. Gente de toda tribu, lengua, raza y nación glorificando al Señor en una vida totalmente diferente. Me encanta como lo dice John MacArthur, debido a la perfección eterna de cada persona, no habrá necesidad de compañeros de matrimonio para complementarse y completarse entre sí, como en esta vida hacen esposos y esposas. ¿Cuál es la función del matrimonio? Complementarse y completarse, ser una sola carne. Pero en la eternidad no habrá necesidad de eso. Nuestra relación será totalmente distinta. En el cielo no habrá necesidad de sexo.
Recuerden que una de las funciones de la sexualidad es la reproducción, llenar la tierra, aumentar la población, mantener la población. En la eternidad solo habrá una relación en el cielo. John MacArthur la define muy bien: santos glorificados, o dicho de otra manera, hermanos eternos. Hermanos que sin la mancha del pecado en nuestras relaciones podremos disfrutar de unas relaciones llenas de gozo y de amor, mucho más profundas, conociendo a nuestro Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Así que Jesús explica en cuanto a lo relativo a las relaciones sexuales, vamos a ser semejantes, no iguales, a los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, porque su número ya es un número fijo. En la eternidad no habrá necesidad de aumentar la población. Que dicho sea de paso, mis amados hermanos, yo creo que esta enseñanza desmonta una idea muy difundida en la actualidad acerca de la sexualidad de los ángeles. Hay algunas series y algunas películas en la actualidad en donde Satanás, por ejemplo, es mostrado como un ser en condición de ángel, efectivamente, pero promiscuo, un promiscuo sexual y un gigoló. Este tipo de errores, mis amados hermanos, yo creo que surgen precisamente de descubrir aspectos, de descuidar aspectos espirituales y tratarlos desde nuestros términos humanos o desde una idea que es contraria a Dios, lejos de la palabra del Señor, que es más una caricaturización de esas realidades que están en la palabra, pero que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y muchas personas creen en este tipo de cosas y las aceptan como válidas. Pero lo mismo ocurre con la visión de aquellos que piensan que cuando una persona muere, deambula o permanece entre las personas. Eso es algo que no se encuentra en la palabra del Señor. O que esas que mueren todavía tienen influencia. La palabra de Dios es clara, dice que está establecido que todos moramos una sola vez y después de esto el juicio. O sea, el que muere espera el juicio. Pero no está deambulando entre nosotros como muchos llegan a pensar. Todo esto es claramente opuesto a la palabra del Señor. Así que esta enseñanza de Jesús es supremamente importante para desmontar de nosotros esas ideas equivocadas. Quitar ese misticismo que le hemos dado a cosas que no tienen que ser vistas de esa manera. Y apuntar a las realidades eternas y futuras que son mucho mayores y mucho mejores. Otro aspecto que es importante acá es en cuanto a nuestras relaciones, es que no habrá necesidad de relaciones de padres e hijos para transmitirles la verdad. Aquí los padres tienen una responsabilidad: enseñar a sus hijos, guiar a sus hijos, amonestarlos, disciplinarlos en la amonestación, en la disciplina del Señor, dice la Escritura. Pero en la realidad, en el cielo, esas relaciones están fundamentadas en nuestra relación con Dios. Aquellos que son padres y que sus hijos son creyentes, en el cielo podrán disfrutar de una relación mucho más profunda y mucho mejor, con Dios uniendo esa relación en amor. Y Jesús no solamente aclara lo referente en cuanto a las relaciones en la eternidad y a la resurrección, sino que apunta a corregir esa idea del Pentateuco, donde ellos creen, los saduceos creen que no hay resurrección. Pero ellos muestran efectivamente su ignorancia. Jesús no usa otros textos, y mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento hay otros textos más claros para hablar acerca de la resurrección, que son más explícitos. Pero Jesús, ¿a dónde lleva a los saduceos? Al Pentateuco, al campo que ellos conocen, a su propio campo. En Éxodo capítulo 3, el versículo 6, el pasaje del que está hablando Jesús, ellos debían conocerlo a la perfección. El de la zarza, Éxodo 3:6, cuando habla acerca de Moisés y la zarza, lo que apunta a este pasaje es la forma en cómo se presenta a Dios. Y Dios se muestra hablando con Moisés, diciendo: yo soy Dios. Y cuando habla con Moisés no le dice: yo fui el Dios de ellos. O mientras ellos estuvieron vivos, yo fui su Dios. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Siempre en presente. Él afirma claramente, por eso dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Él afirma ser el eterno presente. Yo soy el Dios de ellos. De la misma manera que soy tu Dios, Moisés.
Así que lo que Jesús les está aclarando, llevándolos a este punto, es la realidad de esa relación continua que experimentan ellos con Dios por causa del pacto, por causa de la promesa que Dios hizo con ellos. Dios sigue siendo Dios de ellos, incluso después de su muerte a causa del pacto, porque Dios los ve vivos. No, si estos hombres simplemente hubieran dejado de existir, no tendría sentido que Dios hablara en presente en ese momento. ¿Cuál razón sería la que tendría Dios para hablar de ellos en sentido pasado si ellos hubieran dejado de existir? De hecho, mis amados hermanos, quiero que me acompañen por favor al Salmo capítulo 6, el versículo 5. Salmo capítulo 6, el versículo 5. Porque Dios no recibe adoración de personas que no existen. Que escuchen lo que dice el Salmo capítulo 6, el versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? O sea, lo que el Señor les está diciendo es absurdo considerar esto. Dios sigue siendo Dios de ellos. Hermanos, al llegar a este punto del mensaje, no podemos quedarnos solamente con la idea de que Jesús lo que está haciendo es una corrección doctrinal a los saduceos. No, Jesús no solamente refuta a los saduceos. Jesús nos enseña por qué la resurrección es central para nuestra vida cristiana. ¿Dónde está el error de ellos? Pero también nos ayuda a comprender por qué es importante para nosotros. Mis amados hermanos, la resurrección confronta la mentira de que esta vida es todo lo que hay. La resurrección confronta la idea de que esta vida es todo lo que hay. Los saduceos, como muchos en la actualidad, viven solo para el presente, viviendo la vida loca. Pero sin la resurrección todo pierde sentido. No hay esperanza. ¿Qué esperanza hay? Aún las personas que se niegan a creer en una vida más allá, buscan una esperanza de este lado de la eternidad, algo que les dé seguridad. Esa esperanza, mis amados hermanos, nosotros la encontramos claramente en la palabra y se llama resurrección. Esta vida no es todo lo que hay. Pero no solamente eso, la resurrección expone la necedad de rechazar la verdad de Dios. Negar la resurrección es negar las escrituras y el poder de Dios. Y eso lleva al error, como ocurrió precisamente a los saduceos. Esta, mis amados hermanos, es una enseñanza central, fundamental en nuestra vida cristiana. La resurrección revela la gloria de la vida eterna con Dios. Jesús nos enseñó que la vida venidera será real, gloriosa y totalmente diferente. No habrá pecado, no habrá dolor, va a ser un gozo eterno. Así que la resurrección es muy importante, iglesia, es muy importante. Esta verdad no es solamente para pensarla, no es solamente para que tú reflexiones y digas, oh sí, es importante la resurrección. Es para que la vivas. Es para que entiendas que tu vida está en perspectiva de la resurrección. Por eso Pablo dice, si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado, iglesia. Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. Eso lo transforma, cambia nuestra realidad, cambia la forma en la que nosotros debemos vivir. Entonces nos queda un aspecto más para responder a la pregunta, ¿por qué es tan importante lo que Jesús aclara para los saduceos y de paso también para nosotros? Porque, mis amados hermanos, la resurrección transforma nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra manera de vivir hoy y transforma cómo vivimos aquí y ahora. Si tenemos una esperanza eterna, entonces vivimos con fe. También vivimos con propósito. Hoy lo hablábamos con el grupo de hombres en el estudio, correr la carrera, ¿no? Correr la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dijo, he peleado la batalla,
he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de gloria que Dios ha reservado no solamente para mí, sino también para todos los que aman su venida. Eso nos da esperanza. Mis amados hermanos, eso nos da una motivación para evangelizar, para hablar a otros. Pero también nos da un anhelo y una esperanza del regreso de Cristo. Esa es la confianza que tenemos. La resurrección es una esperanza para nuestra fe. Esta vida no es lo único que hay, iglesia. Por más de que muchas personas piensen que esta es la vida, lo único que hay, como piensan los saduceos, y que ellos no quieren aceptar, mis amados hermanos, esta vida no es lo único que hay. Hay mucho más allá. En muchas ocasiones estas cosas no se aceptan, no porque no haya evidencia, sino porque no convienen sencillamente. Piensa en esto, si hay una resurrección, como dice la Escritura, hay un momento en que tendremos que presentarnos ante nuestro Creador. Y las personas saben que eso significa que tienen que dar cuentas. Así que los saduceos lo que querían era mantener su vida y su bienestar y su comodidad, como muchos en la actualidad, pensando solamente en su bienestar. Por eso esta idea les resultaba odiosa. Pero si sabemos que tendremos que rendir cuentas por nuestras decisiones y por nuestros actos, yo creo que no viviríamos de cualquier manera. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Iglesia, tristemente así le pasa a muchos cristianos. Viviendo su mejor día ahora. Pensando solamente en eso. Disfrutando del ahora. Pero ignorando la carrera que tienen que correr. Y la vida que tienen que vivir para presentarse ante el Señor. Mis amados hermanos, la esperanza de la resurrección en Cristo es una primicia también para los que murieron. Y eso nos muestra algo. Jesús ha resucitado. Nosotros todavía no lo hemos hecho. Pero Él ha inaugurado el reino. Aunque ese reino no está totalmente establecido. Su venida, como lo hemos visto, es algo inminente. Él volverá. Y cuando Él vino la primera vez lo hizo con relación al pecado y a la salvación, pero cuando Él vuelva, lo hará en relación al juicio y a la recompensa eterna. Mis amados hermanos, si esta vida no es todo lo que hay, aquellos que han hecho lo malo tendrán que dar cuentas. Miren cuántas personas han muerto esperando que se cumpla y se haga justicia. Mis amados hermanos, Dios dará el pago también a ellos. Así que nosotros podemos tener confianza. Tal vez de este lado de la eternidad muchos no tendrán la justicia que están esperando en ciertas circunstancias o en ciertos momentos, pero llegará el momento en que tendrán que dar cuentas ante el Rey. Pero eso también es aleccionador para nosotros, mis amados hermanos, porque nos lleva a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Si sabemos que tenemos que dar cuentas ante nuestro Señor, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? Los creyentes tenemos la presencia del Espíritu Santo y eso lo cambia todo también. El Señor está orando en nosotros, llevándonos al arrepentimiento y a la fe. Y el Señor vendrá a terminar lo que comenzó en esa segunda venida para salvarnos del dominio y de la presencia del pecado y del mal. Él traerá una creación nueva, un mundo libre de toda maldad. Así que como creyentes vivamos a la luz de esa realidad futura, iglesia. Es por eso que la motivación es que esto no debe ser solamente para nosotros. Mira cuántas personas hay afuera que necesitan conocer esa verdad. Esa realidad que transforma sus vidas. Hay personas que viven sin esperanza en el mundo. Y nosotros tenemos una esperanza tan gloriosa. ¿Por qué nos quedamos con esa esperanza cuando somos llamados a compartir esa esperanza para ellos? Debemos evangelizar, debemos hablar a las personas a nuestro alrededor de ese glorioso evangelio. Tenemos que prepararlos para el juicio. Ayudamos también al pobre y trabajamos por la justicia porque sabemos que esta es la voluntad de Dios. Y al final, Él vencerá toda opresión, mis amados hermanos. No vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo efectivamente caído, dañado. Pero la esperanza que nosotros tenemos en la resurrección nos motiva también a trabajar en medio de este mundo para enseñar las verdades del Evangelio a otros.
enseñamos a otros creyentes a cómo pueden integrar su fe y sus obras precisamente en el desarrollo de la sociedad y del bien común. Tú que estás en un lugar de trabajo, en una empresa, tú que estás en el colegio, tú que estás en un barrio, tú puedes ayudar a las personas a que puedan encontrar esperanza. Y puedes hacerlo también a través de ese trabajo que estás haciendo, de la forma en cómo estás viviendo. Entonces, iglesia, ¿por qué es importante la resurrección? Porque la resurrección transforma nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra manera de vivir hoy. La resurrección sustenta nuestra fe como creyentes. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Si no hay resurrección entre los muertos, nosotros somos necios. La resurrección es un consuelo para nuestras vidas como creyentes, sustenta nuestra fe. Jesús habló de su muerte como una realidad, pero de la misma manera habló de su resurrección. ¿Recuerdan cuando Él le dijo a sus discípulos que Él moriría, pero al tercer día se levantaría? Así que esto nos lleva a considerar no solamente la esperanza que tenemos, sino también la forma en cómo nosotros enfrentamos el sufrimiento. ¿Cuántos no tenemos que enfrentar día tras día el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la tristeza? Pero cuando miramos la resurrección tenemos una esperanza mayor. Es que Cristo venció a la muerte y con Él nosotros vencemos. Dice la palabra del Señor, que Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que tenemos esperanza. Mis amados hermanos, de este lado de la eternidad y en este tiempo presente, nosotros tenemos que soportar el dolor, la tristeza. Pero Dios transformará nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual Él puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 12, porque ahora vemos veladamente, vemos de manera imperfecta, vemos como reflejos borrosos en un espejo manchado. No lo podemos ver completamente, pero luego veremos con toda claridad. Yo les ponía a las parejas el viernes el ejemplo de las gafas. Yo sin gafas no veo ni mis sueños, digo yo en broma. Mis amados hermanos, pero cuando estemos en la eternidad, en la gloria de nuestro Rey, veremos perfectamente. Esa es la esperanza de la resurrección. De este lado de la eternidad necesitamos usar lentes para poder ver, que sean los lentes de la palabra. Pero aún así no lo podemos ver todo completamente. Pero cuando estemos en su presencia lo podremos ver todo completo, tal como Dios nos conoce y conoce todo plenamente. Así que todo dolor cesará. Dice la palabra del Señor que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, sino un gozo constante que no disminuirá. Porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso vivimos una vida diferente. Eso lo cambia todo. La esperanza de la resurrección es maravillosa. Podemos compararla con un nacimiento. Antes de que ocurra el nacimiento, el niño está protegido en el interior de la madre y recibe de ella todo lo que necesita para sobrevivir. Y aunque de ella recibe todo, no la conoce. Él está en el interior de su madre, no la ha visto. Pero cuando el niño nace, a pesar de la experiencia dura y dolorosa, como lo es la muerte, ese cambio de ambiente es compensado por el encuentro de la madre con su hijo. Y allí es donde el pequeño puede experimentar el amor, el cariño y el afecto de esa madre. Así es, mis amados hermanos, para nosotros. En la actualidad, recibimos de Dios todo lo que necesitamos, pero no lo vemos. No lo vemos completamente. Nos es invisible ahora, pero después de la experiencia muchas veces dolorosa y triste de la muerte, podremos experimentar y ver a Dios que nos ha sustentado y que nos ha dado la vida y conocer cómo es Él. Y será la experiencia más gratificante y sobrecogedora que podamos experimentar. Este pasaje, mis amados hermanos, nos muestra que
La vida eterna, lo que nosotros también llamamos cielo, no es una realidad etérea, no es algo, no sé, como en las nubes solamente. La forma que muchas veces se piensa del cielo es un culto eterno. No, mis amados hermanos, eso no es así. No es que vayamos a recibir una batica blanca, alitas y una arpita así como muestran los dibujos. No, mis amados hermanos, esa idea no aparece en la escritura. El cielo es un lugar concreto, con oficios concretos, pero sin los limitantes del pecado. Vamos a poder desarrollar el plan de Dios establecido por Él. La eternidad no es un lugar aburrido. Por eso la resurrección es una esperanza tan gloriosa, tan maravillosa, iglesia. La eternidad no es un lugar aburrido en donde nosotros vamos a estar con nuestro Salvador. Es más, la eternidad y el cielo es mostrado más como una ciudad precisamente. Es maravilloso considerar que el Señor ha ido a preparar morada para nosotros. Es un lugar increíble de deleite donde nuestro mayor disfrute será conocer a nuestro Señor. Donde Dios mismo es la luz que ilumina todo. Me encanta como lo dice un comentarista. La Biblia muestra que el infinitamente creativo Dios del universo que nos ha dado solo una pequeña muestra de su ingenio creativo con este planeta tan maravillosamente diverso, está preparando algo mucho más grande de lo que nuestra mente humana pueda ni siquiera imaginar. Y eso no suena para nada aburrido. Pablo lo dice, ¿no? Él fue llevado al tercer cielo y vio cosas maravillosas que las palabras no las podían describir. Mis amados hermanos, no sé cómo te imaginas tú el cielo en la eternidad, pero debe ser algo maravilloso, más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra imaginación. Solo mira la creación de Dios, el ingenio creativo de Dios. El cielo es infinitamente mejor y más glorioso. Por eso la resurrección es esperanza para nuestras vidas. Jesús concluye este pasaje exponiendo nuevamente la acusación contra estos saduceos. Erráis, estás muy equivocados. La evidencia nuevamente es esa condición en la que ellos se encuentran. Descarriarse de las escrituras. Se equivocaron de la comprensión de la salvación prometida en las escrituras, que tiene como fundamento importante la resurrección precisamente y la vida eterna, la vida venidera. Y como no comprendieron las escrituras, no comprendieron la relación con esa venida. Y lo mismo te puede estar pasando a ti en esta mañana, iglesia, creyente que me escuchas. El error de ellos fue consciente, no quisieron aceptar las evidencias porque no les convenían. Así que déjame preguntarte en esta mañana, ¿estás escuchando acerca de Jesús, pero no te rindes a Él porque aún te falta mucho por vivir? Eso es lo que dicen muchas personas, ¿no? No, yo no me voy a entregar a Jesús totalmente porque soy muy joven, tengo tanto por vivir. No, ¿aún crees que no es tiempo de entregarle tu vida a Jesús? Muchas personas piensan de esa manera. Pero si estás pensando así, eres más parecido a los saduceos de lo que piensas. Te pareces más a ellos. Pero la realidad es que esta vida pasa y sus deleites, y este mundo se acabará junto con toda la gente y todo lo que las personas han considerado importante. Pero dice la palabra del Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tal vez te niegas a reconocer a Jesús porque sencillamente no crees en cosas sobrenaturales, porque piensas que esas cosas no pueden ocurrir. Pero el mensaje de la cruz, aunque te pudiera parecer una tontería, es mucho más transformador de lo que puedas imaginar. Hay muchos escépticos que dicen, muéstrame un milagro y voy a creer. Muéstrame un milagro y voy a creer. Pero el mayor milagro que se puede dar es efectivamente una vida transformada. Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, ven a Él en arrepentimiento y fe. Considera y reconsidera tu vida. Ve si te has descarriado y vas rumbo a la perdición.
Ese es tu destino en este momento. Pero haz un alto y ven a Jesús porque Él te llama. Reconoce hoy que has vivido tu vida para ti mismo, pero Jesús hoy te llama para que vuelvas a Él y Él pueda darte una nueva visión de las cosas y para que al final tú puedas disfrutar de la esperanza de la resurrección que solo Él puede ofrecerte. Iglesia, yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Que pidamos al Señor que en su gracia y en su favor bendiga su palabra en nuestras vidas y nos permita ponerla por obra. Señor, hoy queremos darte toda la gloria y la honra a ti y agradecerte por tu bondad y por tu favor. Gracias por ayudarnos y por sostenernos, por sustentarnos con la diestra de tu justicia, pero también porque en tu palabra nosotros encontramos una esperanza mayor y mejor, que es la esperanza de la resurrección. Esta vida no es lo único que hay. Nuestra confianza en nuestra seguridad es la vida eterna. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poner nuestros ojos en Jesús y nuestra confianza en la esperanza que tenemos en la resurrección, Señor. Si tú resucitaste de los muertos, nosotros también resucitaremos contigo, Señor. Gracias, bendito Señor, por darnos esa esperanza y esa confianza como lo hemos visto, Señor. Que podamos ver cómo esta esperanza, Señor, nos cambia nuestra fe, nuestra manera de vivir hoy. Oh Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tus palabras, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.